Bienvenidos a un nuevo curso de MongoDB. Esta base de datos no es SQL, ¿sí? En la imagen tenemos dos modelos de bases de datos. Están las bases de datos relacionales. Está MySQL, que es una de las más utilizadas por los programadores. Y está del otro lado MongoDB, ¿sí? Mongo se representa con una hoja, ¿sí? Vamos a ver hay que hacer referencia a este icono, que son hojas de árbol, y MySQL pues un delfín. ¿Okay? Miremos el concepto. Aquí está una diferencia entre Mongo, entre bases de datos no relacionales. Cuando hablamos de MongoDB son bases de datos no SQL y SQL. ¿Okay? Entonces primero miremos el concepto. El concepto de Mongo es un sistema de bases de datos, ¿sí? Un sistema de bases de datos no SQL, quiere decir que no utiliza SQL, orientado a documentos. ¿Sí? Esta es una palabra clave porque en Mongo se orienta mucho a lo que son documentos y es de código abierto. Que la utilización de Mongo es muy sencilla, pero como poco se desconoce, ¿sí? Se desconoce mucho por parte de algunos programadores, entonces pues hay como un paradigma, ¿sí? En lugar de guardar datos en tablas, tal como se hace en las bases de datos relacionales, Mongo guarda, aquí sigue el ejemplo, nos dice que Mongo guarda la estructura en BJSON, ¿sí? Utiliza mucho la parte de los JSON, ¿sí? Mongo se basa en el formato JSON. Vamos a ver ahorita qué consiste JSON. Fue desarrollado en C++, ¿sí? Aquí están las últimas versiones y se representa con este icono, ¿ok? Entonces miremos antes de instalar las diferencias. En Mongo se habla de base de datos, en SQL Server también, ¿sí? En SQL, bases de datos relacionales igualmente. En Mongo, en bases de datos relacionales se habla de tablas, ¿sí? Conocemos lo que son las tablas. En Mongo se conocen como colecciones, ¿sí? Vamos a ver qué es una colección, que sería como tal una tabla. En SQL están registros y de este lado se llaman documentos, ¿sí? Es una similitud muy parecida. Y campos igualmente. Vale, Mongo, a diferencia de SQL, se utiliza mucho para Big Data, ¿sí? Para guardar grandes cantidades de datos, por ejemplo, un Waze, por ejemplo, una red social, ¿sí? Que necesita ver cuáles son los amigos, si le ha dado like, si sigue algún contenido, si publica algo. Entonces, toda esa información que es demasiada, para no guardarlas en tablas, ¿sí? En la parte de SQL se hace más viable guardarla en bases de datos de Mongo, ¿sí? Por ejemplo, un Uber, los puntos en que va llegando, las direcciones, un Waze también, ¿sí? Todas esas variables y esa cantidad de datos, lo que es el clima, la variación de clima, pueden utilizar Mongo, ¿sí? Entonces, cuando hay una megadata, ¿sí? Se opta más por la parte de Mongo. Veamos la estructura. Aquí está la estructura de Mongo, ¿sí? Está la base de datos. Cada base de datos tiene unas colecciones que serían como especie de tabla en SQL, y cada una de estas colecciones guarda registros que en Mongo se llaman documentos, ¿okay? Esta es la estructura de JSON. Vamos a mirar ahora conceptos de JSON. Estas son colecciones, ¿sí? Esta es una colección y cada colección, una colección llamada carritos, ¿sí? Carritos. La colección se llama carritos, que sería la tabla en SQL Server, y cada una de estas son colecciones de datos, ¿okay? Entonces en la primera colección, veamos esta es sencilla, se guarda el ID, el usuario y el estatus, que serían nuestros campos, ¿sí? Estos campos son tuplas y se llaman en SQL campos, ¿sí? Acá son llamadas columnas.
en este segundo documento aparece la misma información, el ID, usuario, estatus, pero sí tiene tiene artículos, ¿ok? Entonces se guardan los artículos y el modelo de la tabla se va expandiendo. En esta parte hay dos artículos, ¿sí? Tiene dos artículos. Entonces, este tipo de estructura tipo JSON, ¿sí? JSON, que esto sería un JSON, son más viables guardarla en bases de datos SQL, ¿sí? Porque, por ejemplo, que aquí tenemos un usuario, qué punto se ha detenido el Waze, qué rutas ha tomado. Entonces, cada uno de estos puntos se puede almacenar en un documento que a su vez es una colección, una tabla. Iremos más imágenes. En Mongo se utiliza una llave por cada colección, ¿sí? Esas llaves, si no las define el usuario, Mongo las define autoincremental, es decir, crea una tupla de un objeto entero y las va incrementando. Entonces, maneja, pues sería la llave principal en un ID, ¿sí? Las key, ¿ok? Entonces tenemos la base de datos. Tenemos tres colecciones, ¿sí? Esta es la colección número 1, ¿sí? Que tiene tres documentos, 4 documentos, ¿sí? Tenemos la colección número 2, 3 y 4. Si serían modelos de base de datos, serían 4 tablas, ¿sí? Estas que dice colección 1, 2, 3, ¿ok? Y aquí tenemos una base de datos, aquí tenemos otra base de datos, ¿sí? De Mongo. Dentro de la colección existen lo que son los registros, acá se denominan documentos, entonces este tiene su documento, documento 2, documento 3. ¿Okay? Miremos más imágenes, pues como le indicaba, en Mongo utiliza el ID, este ID que sería la clave primaria de cada tabla, de cada colección. Este como tal sería un documento, ¿sí? Este es un documento, aquí está la parte del documento, que es un tipo JSON, tiene un campo y un valor, ¿sí? Son llaves, ¿sí? Son tuplas de datos, ¿okay? Si miramos la dirección, tiene asociado unos subcampos, ¿sí? Y estos subcampos, esta estructura como tal, es la estructura de una tabla, llamada acá una colección, ¿vale? Y a su vez sería un documento. ¿Por qué nos aparecen muchas, este icono de hojitas? Porque cada documento sería como una hojita y esas cantidades de hojas a su vez darían colecciones, ¿sí? De tablas y cada hojita vendría siendo un documento, ¿ok? Entonces, esta es la forma representativa del icono de Mongo. Node.js, pues una de las más utilizadas para hacer web service, nos brinda utilizaciones de MongoDB a través de mapeo, ¿sí? Se ven muchas APIs utilizando Mongo. ¿Vale? Para utilizar Mongo de Visual Studio Code hay una herramienta, una extensión llamada MongoDB. En una próxima sesión les voy a enseñar cómo utilizamos Mongo de Visual Code. Vamos en esta primera sesión a instalar. Ok, entonces tenemos Mongo, podemos ver lo que es un JSON, ¿sí? Aquí tengo unas documentaciones para ilustrar un poco el tema. Entonces vamos a ver algo de JSON, que JSON pues es un tema muy vital en manejo de Mongo. Entonces nos dice que JSON es un lenguaje utilizado para el intercambio de datos, ¿sí? En Internet actualmente se maneja mucho el intercambio de datos independientemente de la tecnología en que se programa. Entonces podemos hacer una API, un servicio REST y podemos tener varios clientes en otros lenguajes. ¿Y cómo se comunican? Por medio de JSON, ¿sí? De este formato de intercambio de datos, ¿sí?
Entonces tenemos el formato de JSON. Aquí están las iniciales, que significa yo objeto notación. Nos dice que JSON es un lenguaje de modelador de datos que consiste en pares, ¿sí? Estas son las dichosas pares que yo les mostraba, clave y valor. Las ventajas de JSON, todo este documento se lo dejo en el link para que lo lean. Tenemos un ejemplo de JSON. Estos son los pares de valor. Este es el tipo de datos y este es el valor. ¿Okay? Entonces, como podemos dar cuenta, tenemos lo que son llaves que identifican dónde inicia y dónde termina un JSON. Y tenemos también tipos de arreglos, ¿sí? Cuando son arreglos. Los pares de datos, a este contenido se le denomina objeto, ¿sí? Donde empieza una llave y termina, a ese contenido se le llama un objeto. Entonces los JSON pueden tener inmerso un objeto dentro de otro objeto, ¿sí? Nos dice que los corchetes representan arreglos, ¿sí? Cuando ustedes vean un corchete, quiere decir que hay un arreglo de objetos o de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo donde tenemos un JSON, un objeto, dos objetos y tres objetos, ¿sí? Cada objeto tiene su par, ¿ok? El uso de comillas, es indispensable usar las comillas en JSON. Entonces, este es una pequeña introducción a JSON. Entonces procedemos a la parte de instalación de Mongols. Debemos anotar en nuestro buscador, en nuestro URL Mongols, ¿sí? Y nos dirige a la página inicial de Mongols oficial. Sería esta. En esta parte vamos a darle clic a Mongol acá arriba. Y aquí nos dice los desarrolladores lo que llaman diseñando para datos. Bueno, ok, entonces aquí tenemos nuestra página. Vamos a acceder para entrar a la descarga. Le damos acá en producto. Se tiene que ir siempre a la versión edición community. La mayoría de las aplicaciones tienen sus versiones community, así sea que sean pagas, siempre tienen como Oracle, SQL Server, ¿sí? RStudio, tienen sus versiones community, ¿okay? Entonces le damos clic en versión community y le damos clic donde dice download, y en esta parte vamos a descargar, ¿sí? Aquí está la versión de Windows. Pues si tienen otro sistema operativo, acá abajo lo pueden buscar o lo pueden seleccionar acá y le dan descargar, ¿sí? Empieza la descarga, vamos a esperar. Ok, finalizada la descarga, procedemos a realizar la instalación. Aquí es un wizard, pues siguiente, que tenemos el permiso, ¿sí? Aquí nos pide cualquiera, vamos a instalarla completa. Y tenemos que tener en cuenta pues dónde aguardar toda la instalación, pues sería en esta dirección. Y es un wizard normal, ¿sí? Siguiente y se realiza la instalación. Listo, una vez acabada la instalación y nos va a abrir un cliente de Mongols. Esperar que abra. Pues si no abre Mongol, crea un icono de acceso directo. Vamos a buscar Mongol. En esta parte podemos abrirlo, ¿sí? Si no nos crea el icono de acceso directo. Un momento. Ok, pues encontré, pues estaba buscando el cliente. Mongol tiene un cliente, una interfaz gráfica, ¿sí? Este nombre Compass se llama, MongoDB Compass. Este MongoDB Compass, pues aquí nos dice que
nos dice que es una interfaz interactiva, ¿sí? Es una herramienta interactiva gratuita para consultas, optimizar y analizar MongoDB. Entonces, requerimos instalarla cuando estamos realizando la instalación, ¿sí? En el paso donde nos indica si es completa o personalizada, le damos personalizada para que nos instale esta herramienta interactiva, ¿ok? Que es desde la cual vamos a utilizar. Entonces, en esa parte donde seleccionan si es completa o personalizada, le dan la opción personalizada y en esa opción le va a instalar estas herramientas, ¿ok? Les va a instalar estas dos herramientas adicionales que son las que vamos a necesitar para desarrollar y para que vean cómo aparece en forma visual Mongo, ¿ok? Ya con este paso, pues nos instalan, pues aquí podríamos ver, ¿sí? En las aplicaciones instaladas podemos ver que se instala Mongo y se instala la herramienta interactiva visual, ¿sí? Es una herramienta cliente de Mongo donde usted va a poder verse. Entonces solamente había instalado esta parte y la personalizada me adiciona Compass, ¿ok? Entonces hay que darle en la opción personalizada. Vamos a abrirlo. Listo, entonces esta es la versión personalizada de Mongo, ¿ok? Entonces inicialmente debemos realizar una conexión, ¿sí? Aquí me voy a conectar, esta es la URL local de Mongo. Para conectarse debemos colocar el nombre de una sesión, por ejemplo, y aquí me carga mis bases de datos por defecto que tenía Mongo, ¿sí? que tiene Mongo, ¿ok? Entonces le vamos a darle clic acá y aquí aparecen mis bases de datos. Por ejemplo, yo tengo esta base de datos prueba con esta conexión. Vamos a borrarla para crearla nuevamente. Información del nombre PD. Vale. Entonces tenemos mis bases de datos y tengo varias bases de datos predefinidas por Mongo. Y tenemos en esta parte podemos abrir la consola, podemos crear una base de datos. Es un cliente, un cliente de Mongo. Le damos clic acá, podemos darle clic en la shell, ¿sí? Para programar a manera de consola. Vamos a crear bases de datos, ¿ok? En nuestro siguiente video. Entonces es todo por hoy. Tenemos las bases de datos. Aquí podemos mirar nuestras colecciones. ¿Ya? Esta parte de aquí son las colecciones y esta parte de acá serían los documentos. Aquí tengo un solo documento. ¿Vale? Para hacer todos los procesos de adición de exportación de JSON, adición de JSON, de documentos, exportación de data, ¿sí? Que son las consultas, realizar updates sobre estos registros en SQL y acá denominada documentos. O podemos borrar nuestro documento. Sería todo por esta sesión, la primera sesión de instalación. Nos vemos en la siguiente para realizar los ejercicios de creación de base de datos y colecciones.